Ya está aquí con nosotros la licenciada Angeli Batista, abogada, y además sobreviviente de una tentativa de femicidio. Y es que cuando hablamos de violencia doméstica nos tenemos que referir a las estadísticas. Y observando, licenciada, imagínese, en lo que va del año, al cierre del 31 de mayo, van 7.654 denuncias por violencia doméstica. Esto realmente es preocupante, porque si lo vemos desde el punto de vista positivo, eso quiere decir que las mujeres cada día más se están atreviendo a denunciar, pero cuando nos vamos al lado negativo, tenemos que preocuparnos, porque 7.000, un poco más de 7.000 casos es de alarmarse porque algo está pasando, algo no estamos haciendo bien, o qué está pasando con las medidas de protección que deberían dársele a las mujeres víctimas de violencia cuando asisten a un ministerio público y dicen, por ejemplo, yo soy víctima de violencia doméstica, pero no de la física, sino de la psicológica. Ah, pero como eso no se ve, resulta y acontece que a un fiscal le cuesta aplicar una medida de protección consona con lo que esa mujer está viviendo. Llámese un desalojo, llámese un alejamiento, llámese un brazalete electrónico en el agresor, que no sabemos al día de hoy qué ha pasado con ese brazalete. Bienvenida, licenciada Angeli. Buenas tardes, Egna. De antemano agradecemos el espacio y sí, tal como lo acabas de mencionar, lastimosamente vemos que la violencia contra la mujer ha incrementado. Las estadísticas, como lo has mencionado, nos dicen que van en ascenso. Y como lo has preguntado y la interrogante que siempre nos hacemos, siempre esperamos un 25 de noviembre para darle connotación a un problema de salud pública que debería trabajarse los 365 días del año. Que nosotros nos vamos a las estadísticas de denuncias por violencia doméstica, nos vamos a los registros, nos vamos y buscamos la cantidad de femicidios que se cometen en nuestro país, es alarmante. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tiene que esperar esto, ver a la mujer lastimosamente con un golpe en la cara para decretar una medida de protección que sea consona a lo que ella está viviendo, a la realidad que se vive como víctima. Que una mujer vaya, coloque una denuncia, al día siguiente vaya y desista. Allí está sucediendo algo y esto es algo que pasa desapercibido, no le toman importancia, no pueden Sí. sentarse a ver de repente que esta mujer puede estar siendo coaccionada, puede estar lamentablemente en un ciclo ya de violencia donde el miedo la acorrala. Son situaciones, entonces, que nosotros nos vamos a lo que es la realidad de lo que vivimos, las mujeres que hemos pasado lastimosamente por esto, y que no solamente las que lo hemos vivido, no tenemos que vivirlo para tener este grado de empatía, ya sea a modo de sociedad, a modo personal, como seres humanos, como personas. Ahora, cuando nos vamos a las entidades, al sistema de justicia, vemos que hay muchas falencias en cuanto a las medidas. Yo puedo Sí. poner, me puedo poner como ejemplo, yo soy una sobreviviente de una tentativa de femicidio, a mí me disparan 3 veces, yo tenía una boleta de protección, yo tenía un papel, ese papel iba a servirme de escudo, yo Por supuesto que no. acudía muchas veces, llamaba a los brazos auxiliares, que en este caso, pues, la Policía Nacional, no porque esa vereda está muy oscura. Ellos no entraban a esa vereda porque esa vereda era muy oscura. Y yo sí estaba en esa vereda. O sea, estamos viendo falencias en el sistema de justicia que no aporta en lo que es el trabajo de prevención. ¿Se trabaja la prevención? Nos No, preguntamos. sí, exacto. Solamente Es un, mencionamos el tema en una fecha. Y disculpa, Edna. Sí, no, Anual. no, que tal y como usted lo señala, licenciada, es un tema que preocupa porque incluso está lo de la violencia institucional. Cuando esa mujer va a un ministerio, a una fiscalía a presentar esa denuncia, a veces usted sabe por qué desiste, no solamente por coacción, sino porque sale decepcionada por la actitud, por el tratamiento y la poca atención que algunos funcionarios en un momento determinado le brindan. Incluso la forma como la tratan a las víctimas deja un sabor como si ella fuera la victimaria, más allá de la víctima, porque hacen hasta comentarios subjetivos y qué problema para que le den una medida de protección adecuada. Qué problema que hay, licenciada. Y le repito, y eso porque si no estuviéramos, como dice uno, en el día a día con estos temas, uno
pues ni se enterara de las cosas que se viven. Hay que vivirlo como dice uno, para saber lo que viven cada víctima cuando va y se presenta y busca esa ayuda y sale más decepcionada o sale con las manos vacías o con una boleta que de qué le ampara. ¿Qué ha pasado con el brazalete electrónico, licenciada, que ha sido una demanda de años de que a la mujer se le brinde, obviamente, dependiendo de la circunstancia de cada caso, y si ella ha expuesto que su vida corre peligro, como en el caso suyo, debió haber no un papel, debió haber de por medio una medida de protección mucho más segura, si se quiere, en cuanto a usted y por supuesto para el agresor, para que no se acercara al radio de acción o del lugar donde usted residía. ¿Qué está pasando con las medidas de protección hoy día? ¿Qué está pasando con el sistema penal acusatorio y el tratamiento que realmente se le debe dar a las víctimas de violencia desde su perspectiva? Mira, Egna, el tema del brazalete, yo estuve en reuniones en el Instituto en su momento Nacional de la Mujer, estuvo muy empeñado en querer hacer efectivo esta medida que la verdad aclaman y aclamamos muchas activistas que estamos trabajando y luchamos por los derechos de mujeres y niñas víctimas de violencia. Aclamamos las víctimas en su momento, lo aclamé yo, tal vez en un momento hubiera marcado una diferencia muy grande esa medida de protección. eh, Entre todo lo que me sucedió. Sin embargo, pues sabemos que se ha quedado un stop, ha quedado paralizado. Esperamos de verdad que se tome y se retome el tema del brazalete electrónico como una de las medidas más efectivas, podría decirse así, de protección, dentro de las cuales yo he estado en mesas técnicas y se han discutido, porque han habido otros en su momento que en realidad pues no iban a causar el efecto y tal vez iban a causar, iban a quedar en el mismo vacío, en el mismo limbo las mujeres como víctimas, como ha sucedido con las boletas a veces de protección, que de verdad que eso es un verdadero detalle que una mujer pueda hacer efectiva una boleta de protección y que en muchos de los casos, dependiendo del tipo de violencia, en realidad no funcionan, porque la realidad es que no funciona una boleta de protección ante un victimario que va a agredirte a ti o un arma de fuego, un victimario que te acosa 24/7, un victimario que Sí. en el momento en que llegan las unidades te da la fuga, que es mucho de los casos que podemos ver y que por lo menos a mí en lo personal me ha tocado esto, orientar, porque es parte del trabajo y me dice, no, licenciada, pero yo tengo una boleta de alejamiento, yo tengo una boleta de protección, pero él está aquí fuera de mi casa, yo estoy llamando a la O policía, pero viven la en el policía, mismo techo, licenciada Angie. O de que exactamente, una boleta de protección en donde la víctima está diciendo que hay una amenaza constante, que hay una violencia psicológica constante y que está solicitando que, pues, obviamente el señor se ha desalojado de la casa y no hay manera. No hay manera que los fiscales adopten esa medida a pesar de que hay pruebas e indicios que así llevan a la conclusión de que la vida es insoportable bajo el mismo techo con su propio agresor. Al respecto, ¿qué pudiera estar pasando? ¿Qué impide a un fiscal tomar una decisión como esa desde su punto de vista? si bien como usted lo mencionó hace un momento, en el momento de la recepción de la denuncia que esta mujer llega sin ningún golpe visible, ¿verdad? Y dice, no, es que, como usted lo acaba de mencionar, yo soy víctima, mi esposo en verdad me agrede, me dice esto, me hace esto, pero no vemos el golpe, no vemos evidentemente ninguna marca visible, pues en el momento que se toma esa recepción de esa denuncia, queda como violencia doméstica, como violencia no sé qué, y al final cuando el fiscal recibe ese caso, dice, no, aquí no está pasando nada, porque me ha pasado ya en un caso que hace poco estuve orientando con una chica, me dice, Sí, no, pues él no me ha golpeado, licenciada, pero me dice esto, me hace uh-huh. esto. Así es. Sí, la escuchamos, licenciada. Se congeló la licenciada Angie. Vamos a Atentado esperar. contra mi fiscalía, pero ellos lo Ahora sí, anotaron, pero igual me decretaron esta medida que no me funciona y se queda en el así aire. es. Queda la víctima viviendo todavía su ciclo, buscando ayuda en otras partes. Y me han tocado mucho recibir muchas mujeres que me piden orientación o me piden que les ayude. Dice, no sé cómo hacer. Yo tengo esta medida, sencillamente pues la fiscalía no ha podido hacer su trabajo y quedan en el aire, quedan las mujeres en una
indefensión. Y no, es como usted lo dice. Y hoy en día estamos viendo más mujeres denunciando, pero Así entonces es. que vienen por parte del sistema de justicia. Pero ahí llega un desgaste y un desgaste de ambas partes, ojo, porque poniendo no todo en la balanza malo de parte del Ministerio Fiscal, yo debo reconocer que hay demasiados vacíos, desafíos, falencias, no solamente de recursos humanos, licenciada, sino de lo que son las herramientas necesarias para poder dar respuestas, que son esos factores y elementos necesarios en una investigación. Si usted necesita, por ejemplo, o solicita una prueba pericial, le pueden estar dando fechas para 3, 4, 5 meses, porque el Instituto de Medicina Legal no se da abasto, no tiene los suficientes recursos, no tiene los suficientes instrumentos. Entonces, válgame Dios, eso en el camino llega a desgastar a la Claro, víctima y decir, ¿sabes qué? En serio, no hombre, yo dejo eso así y el día de mañana, pues de repente si me pega, le pego. Y eso no es lo que se quiere, porque violencia trae más violencia. Si me da, va a llevar de lo que trae. Eso es lo que estamos viendo en muchas o en algunas mujeres que no quieren realmente una respuesta a través de la justicia, porque sienten que es demasiado dilatado y el tiempo que vaya para aquí, que vaya para allá, y que sube para aquí, y que sube para allá. O sea, no hay respuesta efectiva. tal cual lo Entonces, menciona, es exacto y se ven que la mayoría de los casos dicen ya, si me da, yo le doy. Si me pega, bueno, yo me defiendo. De aquí sale exacto. uno vivo o sale uno muerto. Yo lo he Así escuchado. es, así es. Esas son las frases, exacto, que ha llegado a los oídos de uno que tramita este tipo de casos, licenciada, y esa no es la idea, ese no es el sentido. Pero, ¿qué hacemos con, imagínense, 7.654 casos y vamos por apenas, y yo le estoy hablando del 31 de mayo, imagínense Wow, junio, los casos que deben llevarse. Entonces, los tramitantes no se dan abasto, no se dan exactamente, abasto. Entonces es exactamente. una Y esto ocurre, triste, como usted y lo ni dice. hablar de las psicólogas, ni hablar de las psicólogas. Son psicólogas para atender a la víctima en contención en crisis durante el proceso, pero son psicólogas también que deben ir a los juicios. Correcto. Imagínense. O sea, No es verdad, tal en cual lo tú lo mencionas, no se conclusión, dan abasto. licenciada, porque yo creo que sí hay que siempre traer a la mesa estos temas que quizás no se les presta la debida atención, pero es un problema de salud pública, como usted lo dijo. Y los problemas de salud pública hay que prestarle atención. Hay que darle los recursos necesarios a las instituciones, si es un tema de recursos, pero también hay que darle capacitación a los funcionarios que también requieren ser más empáticos y también requieren tener esa vocación de servicio y de atención a cada víctima que no llega a verle la cara, sino que llega a buscar una solución a su problema. Conclusiones Correcto. finales, licenciada. Como lo mencionamos, Egna, estamos ante un flagelo, que es un problema de salud pública, lastimosamente que ha ido en ascenso y que ha costado la vida de muchas panameñas y dejando pues víctimas invisibles que me gustaría dejar este mensaje. Existen víctimas invisibles del femicidio que no podemos pasar desapercibidos, que son los hijos, hijas de estas mujeres que han sido ultimadas por su pareja o expareja y no podemos pasarlo desapercibido. Prestarle más atención a este problema de salud pública, trabajar en prevención, educar a nuestras mujeres, como en su momento pues lo trabajo yo, que el sistema de justicia le dedique más tiempo a ver y examinar estas falencias que hay, ¿verdad? Que ya nos, como usted lo menciona, no solamente es recurso humano, estamos ante una casi 8.000 denuncias como la cifra que usted mencionó y no nos damos abasto. Pero es un trabajo que le compete no solamente al sistema de justicia, no solamente a un grupito que trabajamos los derechos de las mujeres y las niñas violentadas, sino a la sociedad en general, concientizando, sensibilizando, educando a nuestras mujeres a que sigan denunciando, a que no se queden calladas, a que estén pendientes de estas señales que nos dicen que estamos ante una situación de una relación violenta y podamos marcar esa diferencia que nos va a decir entre la vida y la muerte y pues seguir trabajando en prevención a todos como sociedad en conjunto ante este flagelo que lastimosamente cuesta la vida de mujeres.
Licenciada Angeli Batista, muchísimas gracias, muy amable. Que tenga una A linda ustedes tarde. por el espacio, igual. Bien, avanzamos porque también se encuentra en esta sala virtual conectado don Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Vamos a conversar, que nos actualice sobre esa crisis financiera de la Caja del Seguro Social y supuestas denuncias ante el incumplimiento de acuerdos en la mesa del diálogo. Don Eduardo, buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, Edna. Saludos, gusto verla. Excelente, igualmente. Don Eduardo, cuénteme qué ha pasado. Hay preocupación porque obviamente sabemos que hay una crisis financiera en la Caja del Seguro Social, pero teníamos o abrigábamos la esperanza de que había una mesa que estaba tratando de buscar los caminos que llegaran así como quien dice, al final del túnel, ver la luz y de manera que se pudiera pues sentar las bases de una solución o posibles soluciones a esta crisis financiera que tiene o que atraviesa la Caja del Seguro Social. ¿Señalan ustedes que hay incumplimiento de lo que se habló en la mesa del diálogo? ¿En qué se ha incumplido, Eduardo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y también saludos a todos y todas los radioescuchas. Bueno, en primer lugar, sí, hay un incumplimiento en todos los puntos prácticamente de lo que fue el acuerdo de la Mesa Única del Diálogo en su primera etapa. En primer lugar, el primer punto que tenía que ver con la rebaja de la canasta básica en un 30%, ese fue el acuerdo. El acuerdo señalaba concretamente que el gobierno se comprometía en adoptar medidas para reducir el precio de la canasta básica en un 30%. Pero además de eso, se contemplaba que esta canasta debería de ser una canasta saludable, ampliada, que incluyera no solamente productos alimenticios, sino que incluyera otros productos de servicios esenciales. Lamentablemente, la canasta no solo no bajó, sino que se incrementó, porque muchos de los productos que consumían la población sufrieron procesos de especulación inmediata. Por ejemplo, un producto que llamaba mucho la atención, que reclamaban los compañeros de la población Nove, principalmente lo del Oriente Chiricano, eran en estas piezas, por ejemplo, de pollo que tenían lo que era patita y ese tipo de cosas, que son los productos a los que se tenía menor precio y más acceso en la zona que los compañeros señalaban. Y al momento en el que se entra a regular de alguna forma estos productos, incrementan en un 100% el precio. Es decir, que pasaron de costar 60 centavos la libra a $1.20, a $1 la libra en algunos casos. Y eso fue una especulación que nosotros llamamos una especulación criminal, porque realmente no había una razón eh, económica para aumentar el precio de esa manera, sino que fue algo intencional para sabotear los resultados del acuerdo. Eso ocurrió con varios productos. En el caso de los medicamentos, también se generó mucha inconformidad porque obviamente la comisión especial de medicamentos que dirige el vicepresidente de la República impidió que se pudieran llegar a acuerdos porque supuestamente las soluciones ya se estaban atendiendo en esta comisión de alto nivel, que fue la que emitió finalmente un decreto de regulación y control de precios en los medicamentos. Esto generó un desabastecimiento, las farmacias incluso negaban los medicamentos a la población y obviamente se deterioró aún más la situación. Y hoy nos encontramos nuevamente con denuncias de desabastecimiento en la Caja de Seguro Social y en el MINSA de medicamentos fundamentales. Y la respuesta que vemos por parte de la dirección de la Caja de Seguro Social es tratar de perseguir o intimidar a los gremios que se han pronunciado sobre esta situación. El ¿En qué subsidio del combustible sentido? ya terminó, por ¿En qué ejemplo, la luz sentido, eléctrica ha Eduardo? vuelto a subir y obviamente pues los puntos no han concretado en las soluciones que se esperaban en este periodo. ¿En qué sentidos sienten ustedes que están siendo intimidados? Bueno, recientemente la propia presidenta de la ANEP, de la Asociación de Enfermeras, se le anunció la posibilidad de abrir un proceso en su contra debido a las denuncias que se hicieron sobre el desabastecimiento de medicamentos. Esto, si bien es cierto, la medida no se ha concretado,
el solo hecho de anunciar esa posibilidad es un proceso de intimidación contra los gremios que denuncian el desabastecimiento de medicamentos. No creemos que sea la mejor salida que tiene la dirección de la Caja de Seguro Social, sino que si hay un problema hay que evidenciarlo y hay que intentar resolverlo. Bueno, sabemos que ese problema existe y está desde hace mucho tiempo. Se nombró una comisión de alto nivel que no ha logrado resolverlo porque, como la Alianza Pueblo Unido por la Vida ha dicho, el problema no se resuelve solamente con controlar algunos precios de algunos medicamentos, está con resolver los mecanismos de compra y acabar con los oligopolios que controlan el mercado de los medicamentos, que están evidenciados y que fueron expuestos durante la mesa del diálogo y que obviamente no se han tomado medidas para abrir de una u otra manera el mercado, porque aquí se habla, mucho se defiende el libre mercado, pero en algunas cosas hay un control, una manipulación del mercado, en este caso específicamente de estas distorsiones del mercado que generan o que se generan con los oligopolios y los monopolios, específicamente en el tema de los medicamentos. O sea que es una realidad que está y que no se termina de resolver hasta el momento. Ahora entiendo que ustedes están preparando acciones ante ese incumplimiento, pero su respuesta después de la pausa. Vámonos a la pausa, ya volvemos. Con nosotros estamos conversando con Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, y le preguntábamos antes de irnos a la pausa sobre esas acciones que están preparando ante el incumplimiento de los acuerdos de la mesa del diálogo. Pero, a ver, pongamos incluso en contexto, Eduardo, o sea, porque es que esta mesa del diálogo, como viene de años atrás, probablemente nuestra audiencia está perdida. ¿De qué mesa del diálogo estamos hablando? ¿Cuáles son los puntos que se están tratando? ¿Quiénes están participando de esa mesa del diálogo? ¿Por qué el incumplimiento? ¿Qué acciones ustedes van a presentar? Con miras a qué lograr con estas acciones. Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de la mesa del diálogo, es la mesa del diálogo por Panamá, que es mesa única del diálogo por Panamá, que se estableció en Penonomé el año pasado, a raíz de las manifestaciones que se expresaron. O sea, que ya habían iniciado desde mayo las diversas acciones de diferentes grupos sociales, entre ellos la Alianza Pueblo Unido por la Vida, y que luego se intensificaron a partir del 1 de julio del año pasado. Ahí confluyeron tres grupos fundamentales, como fue ANADEPO, la Alianza Nacional ANADEPO, el Oriente Chiricano y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, aunque también estaba el movimiento NUNE de Pacora y también de la región de Changuinola. Estos movimientos confluyeron en esta gran acción y plantearon una serie de temas que necesitaban urgente respuesta por parte del gobierno nacional. Se constituyó una agenda de 8 puntos y fueron abordándose medidas perentorias en un primer momento, medidas coyunturales para resolver en lo inmediato, para aliviar un poco la situación, en espera de que se pudiera hacer otro escenario de diálogo más de fondo, con más actores, para resolver los problemas estructurales del país, como se señalaba en ese momento. Obviamente, y mucha gente todavía percibe que esa mesa logró cosas muy inmediatas y que ya se han perdido, en los primeros logros ya se perdieron. Efectivamente, porque la mesa en ese primer momento no pretendía eh, más que aliviar un poco la situación y crear un clima adecuado para abordar los otros temas más de fondo, los problemas estructurales. Lamentablemente, esta segunda etapa no se constituyó y el tiempo que se ganó con las medidas perentorias entonces se perdió porque no se atendió a tiempo el abordaje de los problemas estructurales. Obviamente hubo un rechazo por parte del sector empresarial que en un principio demandaba estar en la mesa, pero luego cuando se abrió el espacio para que participaran no quisieron participar. Luego se estableció la mesa con el gobierno para buscar otro mediador porque la iglesia pretendía ya salir de la mediación y incluso se gestionó con las Naciones Unidas, con la Universidad de Panamá como nuevo mediador. Finalmente la iglesia se retira definitivamente y pues ha quedado en total silencio esa convocatoria para el diálogo que debería de haber resuelto los problemas estructurales o por lo menos haber avanzado en cierta forma el análisis de los principales problemas de fondo que generan la inequidad en nuestro país.
Entonces estamos en un periodo en donde ya las medidas han acabado, el subsidio del combustible que alivió por algunos meses ya acabó, pero que finalmente lo terminamos pagando todos los que Así contribuimos es. con impuestos, pero lamentablemente pues era una situación de emergencia que había que aliviar la inmediata condición de la población. Se logró temporalmente, pues, pero ya ha pasado el tiempo y vuelven a presentarse los problemas. Y lo que nosotros estamos viendo obviamente es que el mismo contexto que generó las protestas del año pasado está hoy peor que estaba en aquel momento y obviamente la respuesta de la población es volver a salir a las calles. Nosotros podemos ver lo que está ocurriendo en Changuinola, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en estos últimos meses, también en el área de San Félix del Oriente Chiricano, las huelgas que han estado desarrollando los trabajadores y trabajadoras en diferentes empresas, producto de esa ausencia de diálogo y de conciliación, pero también del deterioro de las relaciones laborales. Hay manifestaciones de diferentes grupos y comunidades en reclamo de agua, en reclamo de vivienda, en reclamo de servicios de aseo o de sanidad. El tema de los medicamentos sigue castigando a la población más humilde, pero Sí, el micrófono, Eduardo, el micrófono. sí, Sí, me aparece bien. lo escucho, lo escucho. Ahora, ¿cuáles son esas acciones, Eduardo, en conclusión, que ustedes van a preparar y presentar? Porque ciertamente si hay un incumplimiento, tiene que retomarse este asunto para ya llegar a algo concreto, porque ha pasado demasiado tiempo, me parece, y Sí, desconocemos. nosotros iniciamos este 1 de julio, justamente en conmemoración del inicio de la huelga de educadores, que fue, digamos, el punto eh, clave en este periodo. Nos movilizamos hacia la Asamblea Nacional con una manifestación de advertencia al gobierno, así la hemos catalogado desde la Alianza Pueblo Unido por la Vida. De igual manera, se adelantan gestiones de coordinación con los otros grupos y movimientos populares para definir entonces las acciones dentro de las que no se descarta las paralizaciones nuevamente con las medidas de fuerza que tendríamos que tomar en caso de que no se adopten los acuerdos que ya se tenían, no se reincorpore un proceso de diálogo que ya es urgente, ya lo que nosotros requerimos básicamente no es ni Pero, siquiera tanto diálogo, sino retomar acciones concretas del gobierno. Obviamente esto no es lo ideal, nosotros no estamos considerando que lo importante es la acción en la calle, lo que nosotros creemos es claro, que lo más importante son las soluciones. Ahora, si estas claro, soluciones no llegan, si estos llamados de advertencia del movimiento popular no son escuchados y se mantiene haciendo lo mismo lo que se está haciendo, obviamente no nos va a quedar otra alternativa. Por eso es que para nosotros es importante la movilización de este 1 de julio en la Asamblea, porque estamos haciendo esa manifestación de advertencia. Aquí muchas veces se dice que los movimientos populares no creemos en el diálogo, pero realmente sí agotamos las vías, los procedimientos para que se nos escuche y en última instancia es que se toman entonces estas acciones cuando obviamente han fracasado todos los esfuerzos por establecer mecanismos de comunicación con el gobierno nacional en este caso. Yo quisiera recordar que uno de los elementos que detonó el movimiento de acción el año pasado, además de todos estos problemas, fueron la situación de la famosa, el incidente de la botella de whisky que se dio en la asamblea, pero también la situación en la UNACHI de la fiesta que se hizo en la... ¿Qué pasa? Que por un lado el pueblo está enfrentando grandes problemas, mientras que hay un grupo minoritario de privilegiados que hacen despilfarros de recursos, incluso de carácter público. Entonces, en este momento, lo que nosotros estamos viendo es que los recursos del Estado están siendo destinados a financiar acciones de la campaña política. Los recursos se han destinado a la descentralización de una manera selectiva, obviamente no para resolver los problemas de la población, sino para promover la campaña política y eso realmente vuelve a colocar a la población en una condición de indignación. Además de los problemas, lo que realmente moviliza a la gente es la indignación ante la desidia con la que el gobierno maneja sus problemas, con los despilfarros que se hacen de los recursos públicos mientras sí. existen grandes necesidades. Está el problema
por ejemplo, del hospital oncológico con falta de insumos, Sí. con falta, y que luego vemos por otro lado que se destinan grandes recursos a actividades comunitarias y que no se Así es. contribuyen. Sí, Eduardo, el tiempo nos alcanzó, pero te agradezco este enlace y tus comentarios con relación a las acciones que ustedes están preparando, sobre todo para que esperemos no sea un tema de calle. No aguantamos, ya otro cierre de calle, mira lo que está pasando en Changuinola. Ojalá que antes de que ustedes presenten esas acciones se pueda llegar ya a a una conclusión de esta mesa del diálogo, pero una conclusión asertiva con las salidas y alternativas que se le van a dar a los problemas que ustedes han expuesto en la mesa del diálogo. Vamos a volver a conversar, Eduardo, porque como siempre le estamos dando seguimiento a este tema, ¿sí? Muchas Buena gracias. Saludos. tarde. Buenas tardes. Avanzamos en línea telefónica. Tenemos al doctor Nelson Novarro. Él es neurólogo de consulta externa de